Bueno, muy buenas noches, buenas tardes. No sé, hay algunas personas que están conectados en sitios que todavía no ha oscurecido, están en la tarde. Nosotros ya acá en la costa este estamos ya oscuritos, ya entrando la noche. Bienvenidos, bienvenidos todos los que nos acompañan en esta tarde, en esta noche, para poder nosotros eh, iniciar una charla más que tenemos acá, una charla muy especial que confío yo que va a ser de mucha edificación. Permítame, yo trato de hacerles un muy breve resumen de las últimas 2, 3 charlas que están dentro de esta misma línea de este tema que estamos tocando. Y comenzamos hablando de lo que es ese factor de la indecisión. Y decíamos en algún momento que la vida es una serie de elecciones, una serie de decisiones. Y la sumatoria de las decisiones es las que van armando y van formando, van formateando la vida nuestra. Y hay decisiones correctas y decisiones también incorrectas. Aquí que nadie se puede liberar de decir yo no he tomado una decisión algún día que confié que era totalmente correcta, pero descubrí muy rápidamente que era absolutamente incorrecta. Y el éxito está basado prácticamente en tomar la elección correcta. Y estamos en unas charlas en esta escuela de liderazgo, en esta escuela de negocios, que me he echado al hombro con el ánimo de ayudarle a las personas a que encuentren el éxito, porque el éxito es algo que todo mundo lo anhela, todo mundo lo añora. Yo decía que para mucha sorpresa de muchas personas, quizás el más interesado en que seamos exitosos es el mismo Dios. Y Dios, en uno de sus pasajes en ese libro, la Biblia, dice que Él anhela de que todos prosperemos así como prospera nuestra alma. Y prosperar, decía yo en las charlas pasadas, es sinónimo de éxito, sinónimo de progreso, sinónimo de cumplir ese anhelo que todos queremos, ser exitosos. Todos queremos ver a nuestra familia exitosa, a nuestros hijos. Y la pregunta del millón es, ¿y por qué no todos podemos saborear los laureles del éxito? Y estas charlas, de alguna u otra manera, nos han ido permitiendo ir como desglosando, como soltando un poquito de detalles para que podamos encontrar áreas en donde nosotros podamos estar fallando y por las cuales nosotros no podamos ser exitosos. Y voy a decirles unas cosas sencillas. Debemos de tener un equilibrio definitivamente entre la salud emocional y la salud espiritual. Cuando yo le digo salud espiritual es porque a mí me encanta traer los pasajes que Dios dejó establecidos en ese libro de libros, ¿no? Y ese libro dice que Él anhela de que todos prosperemos así como prospera nuestra alma. Decía yo en días pasados en una de las charlas que la Biblia tiene más de 7,000 promesas y tiene poco más de 7,000 promesas para cada uno de los problemas que usted y yo podamos tener o que no hemos tenido y que podamos llegar a tener. Y en ese libro, ahí está el antídoto, en ese libro está el, 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 la inyección, pongámosle ese nombre, para resolver ese problema. Si usted quiere resolver el problema de la falta de perdón, ahí tiene usted el tratado de tratados en la Biblia para que nos enseñe cómo perdonar y por qué perdonar y qué problemas podemos tener los que no perdonamos. ¿Cómo podemos superar nosotros los problemas de una baja autoestima? Allí están las respuestas a ello. ¿Cómo podemos superar ese enemigo tan monstruoso que se llama el orgullo, la soberbia, la prepotencia? Allí está la solución también a eso. Y en ese tema del orgullo, hay un pasaje que a mí en lo personal me impactó muchísimo cuando yo lo leo y cuando yo hago convicción de esa lectura y la profundizo y la vuelvo parte mía, en donde dice que Dios aborrece al soberbio, que Él vomita al soberbio. Y yo dije, yo no quiero estar jamás de las jamases en la lista de Dios donde diga Harold García está aquí en la lista de los soberbios, en la lista de los orgullosos.
Y ese libro a mí me encanta, yo con todo respeto, y aquí pueden haber personas que de pronto no están muy de acuerdo conmigo en esa área, pero yo lo digo con total convicción de que para mí es el libro de libros que tiene la respuesta a todas las problemáticas que nosotros queremos resolver y que tarde o temprano esos problemas vamos a tener que estar lidiando con ellos. Decía también en las charlas, inmediatamente las 2 o 3 charlas anteriores, que existe una pregunta, ¿no? Señor Harold, alguien me dijo, ¿existe alguna medicina para poder resolver ese problema que genera la indecisión? Le dije, sí. Dice, en el Salmo 23 hay un pasaje que dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia. La medicina para esa indecisión y que produce un estrés, la misma indecisión por tomar decisiones, es permitir que Dios nos dirija. Entonces, hablamos con mucha fuerza en la charla penúltima de la importancia de que nosotros tenemos que reconocer que necesitamos dirección. Porque si usted no reconoce que necesita una dirección y usted simplemente, con todo respeto, le va a decir, usted quiere ser Dios, y usted quiere ser Dios porque usted es el que decide, a usted es el que actúa, usted es el inteligente de inteligentes, entonces yo sé cómo lo hago, yo estudié mucho y todo lo que quiera, y usted de alguna manera le dice a ese anhelo que Dios tiene de que nosotros le permitamos a Él que nos guíe, le dice no. Con un altísimo porcentaje, de que de pronto no le va a ir muy bien. Y con un altísimo porcentaje que le puede ir muy bien si usted permite que Dios lo dirija. Dice el Salmo 23 en el versículo 1, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo no creo que exista en esta sala una persona que no le guste esa frase que nada le va a faltar. Todos anhelamos de que cualquier falta o cualquier necesidad, cualquier faltante, nosotros lo podamos tener y suplirlo. Entonces, si dice, hay un versículo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La promesa es que nada nos falte, pero la premisa es de que nosotros lo aceptemos a Él como Señor y Salvador, como Señor y pastor. El Señor es mi pastor. La palabra no dice, la Biblia no dice, el pastor es mi Señor. Pone primero el Señor es mi pastor. Usted tiene que reconocerlo, recibirlo, aceptarlo como Señor y sobre todo después de que ya tiene al Señor dentro de su corazón, usted tiene que permitirle a Él de que sea su pastor. Importante saber qué hace un pastor, ¿no? El pastor es el que le provee la comida, el pastor es el que lo lleva a los buenos alimentos, el pastor es el que le permite que no le falte el agua a esas ovejitas, que tengan buenos pastos, que tengan árboles que les permita tener sombra, que los sane de las enfermedades que le puedan presentar, que los corrija, que los guíe, que los dirija. Decíamos que las ovejitas son cegatonas. Curiosamente, las ovejas sufren de falta de visión. Tienen un oído tremendo y es curioso, ¿no? Los que sufren de problemas de visión desarrollan el sistema auditivo muy fuerte. Por eso las ovejas escuchan muy fácilmente la voz de su pastor. Entonces, a mí me parece que allá hay unos conceptos interesantes que nosotros los hemos analizado. Las personas que quisieran profundizar un poco más en este tema, yo los invito a que busquen en nuestro canal de YouTube. Están todos estos videos de estas grabaciones y ahí usted puede ampliar el conocimiento de esto. Decíamos igualmente que hay que pedir fe para poder aceptar la dirección. Fe para poder aceptar la dirección. Porque sin fe es imposible aceptar la dirección de Dios. Hay que tener fe. Don Harold, pues es que yo no tengo fe. Pues dice ese famoso libro que a todos se nos fue dada una porción pequeñita de fe, del tamaño de un grano de mostaza. Y decía igualmente que la mostaza es uno de los granos más pequeños que existen en el reino vegetal. Y curiosamente, esa semillita diminuta, da uno de los árboles más grandes que hay también en el reino vegetal.
Curioso, ¿no? Una semilla así de chiquitica da un árbol de los más grandes que hay en árboles en la naturaleza. ¿Qué nos quiere enseñar eso? De que con una porción así chiquita de fe tú puedes desarrollar una fe inmensamente grande. Y decía también de que la fe es la moneda que circula en el reino de los cielos. Mientras más fe tienes tú, más cosas puedes conseguir. Interesante. Hablábamos también la semana, el viernes inmediatamente, el martes pasado de esta semana, hablamos de la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar la respuesta de Dios, porque nosotros le pedimos cosas, aumentamos nuestra fe, reconocemos que necesitamos nuestra dirección, pero posiblemente desconocemos la forma como Dios nos habla a nosotros. Y qué importante es poder tener uno la sensibilidad para poder recibir las respuestas que Dios nos quiere dar y que no se nos olvide que la sabiduría de Dios todo lo sabe, todo lo puede, no se equivoca. Ese sí no se equivoca. Ese sí es el verdadero infalible. El ser humano, por naturaleza, se equivoca. Unos más, otros menos. Pero Dios jamás de los jamases se equivoca. Y Dios, si nosotros nos rendimos a Él, a que Él sea nuestra guía, hombre, yo te quiero decir de que tenemos el mejor GPS del mundo entero para que podamos encontrar ese éxito que tanto se anhela. Y hoy quiero traer una breve charla para complementar estos 3 puntos anteriores que se han hablado en las 3 últimas charlas. Quiero que aprendamos nosotros a confiar en Dios. Qué difícil. Todo el mundo cree en Dios, pero muy poquitos confiamos en Dios. Y no basta creer en Dios. Hay que confiar. Que no se nos olvide que nosotros no somos dioses. Un ejemplo de esto que quiero traer para efectos de ir ampliando un poquito ese concepto que quiero en esta tarde, en esta noche, compartir con ustedes, es el ejemplo que está en el Antiguo Testamento cuando los hijos de Israel fueron por fin liberados de Egipto después de 400 años de esclavitud. Yo creo que todos tarde o temprano hemos visto películas de Moisés y todo el pueblo de Israel, el pueblo de judíos cuando fue liberado por Moisés de esa esclavitud que tenían con Faraón por 400 años. Y atravesaron el desierto para poder entrar a la tierra prometida. Y Moisés, de alguna forma, le fue a pedir a Faraón que lo dejara ir, que le permitiera sacar a su pueblo. Y Faraón al final le dijo que sí, que fueran. Y ellos se fueron. Y ahí hay una de las empresas más increíbles que yo he podido observar de liderazgo, un hombre como Moisés, cómo pudo liderar a esa cantidad de gente tan tremenda que tenían, cómo pudieron alimentar, cómo pudieron, yo digo, a Moisés le crearon el primer sindicato, le hicieron el primer paro que se conoce en la historia. Y en fin, es una historia muy interesante. Yo los invito a que ustedes profundicen algún día en lo que fue esa jornada tan tremenda de Moisés sacando al pueblo del desierto. Deja ir a mi pueblo, le dijo a Faraón, y Faraón le dijo, ok, vete, váyase. Y lo dejó ir. La nación completa camina hacia la libertad y llega primero al Mar Rojo, historia que conocemos. Pero de pronto no conocemos esto de que a un lado, de donde ellos iban caminando, había una gran cordillera, una montaña, la cordillera, que era intransitable. Y el otro lado también había otra montaña que no la podían cruzar. Y en el frente estaba el océano. Detrás de ellos venían persiguiendo el ejército egipcio y ellos lo escuchaban. Todos los carros del faraón y todo su ejército retumbaban porque en la medida que más y más se acercaban a ellos, porque el faraón había cambiado de opinión y había decidido que había que matarlos. Incluso Faraón venía en uno de sus carros también.
¿Qué iba a hacer Dios ahora? Una pregunta. Si para la derecha había montañas que no podían cruzar, a la izquierda también, y al frente del océano, el Mar Rojo, ¿qué iba a hacer Dios? Había un aparente camino que no tenía ninguna salida. Pero Dios sabía exactamente lo que él iba a hacer. Los estaba preparando para un gran milagro. Los estaba preparando para la liberación. No se había equivocado porque podía ver lo que ellos no podían ver. Abrió el Mar Rojo y caminaron por medio de ese Mar Rojo. Años después, el rey David en el Salmo 77 escribe esto. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y el camino que nadie conocía estaba ahí. ¿Por qué te estoy diciendo eso esta noche? Porque quizás algunos de ustedes transitan por caminos sin salida, caminos económicos que no le encuentran la salida a problemáticas que están viviendo, problemáticas emocionales. Todos los días a mí me llaman personas que están viviendo problemáticas de X o Y índole, problemáticas emocionales, problemáticas con sus parejas, con sus hijos. Pero en realidad, todas estas problemáticas, te quiero decir, no son una pared, como muchas veces nosotros las vemos a veces, sino que son una puerta. ¿Qué diferencia hay entre lo que es un muro, una pared y una puerta? Moisés y toda su gente veían el océano, pero no veían la puerta que estaba allí dentro del océano. Y Dios les abrió una puerta y pasaron y fueron salvos y pasaron en terreno seco. Y después de que pasaron, dice la misma escritura, que el mar se volvió a cerrar y todos los carros de Faraón, la mayoría que ya habían llegado, iban atrás de ellos también, atravesando el mar Rojo, y los cubrió y murieron ahogados todos. He leído por ahí publicaciones en donde dicen que últimamente incluso han encontrado carruajes de esos en el Mar Rojo de tantos siglos atrás, pero hay todavía vestigios de ese evento que la Sagrada Escritura dejó escrito. Dios puede ver el camino que usted no conoce, que yo no conozco, el camino por el que camina. Si usted camina, ese camino puede ser oscuro, puede ser desesperante, puede ser desalentador incluso. Quizás usted se siente deprimido por ese mismo camino y usted no le ve salida. Usted cree que eso es imposible. Pero si usted sigue caminando con fe, confiando en Dios, seguirá caminando por el camino en el que Dios lo puso. Se irá aclarando más y más y más en la medida que usted más camina. Y habrá cada vez más luz. Entenderá mejor al seguir caminando. Crecerá más y más. Será más maduro. Su carácter se irá formando y aprenderá usted a ser todos los días una persona conforme a lo que es el plan que Dios quiere que nosotros nos formemos. La vida es como un viaje, definitivamente. En el libro de los Proverbios, que escribe el rey Salomón, inspirado también por el Espíritu de Dios, en el capítulo 4, verso 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Escuche esa palabra que es tremenda. La senda de los justos, o sea, el camino de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto. Todos hemos visto amaneceres y se dice de que el momento más oscuro, oscuro, oscuro es cuando ya está próximo al amanecer. Y comienza esa luz de la aurora a aumentar poquito a poquito, de aumento en aumento, hasta que definitivamente encontramos la luz de un nuevo día. Cuando amanece, ¿hay luz completa? No. Pero al seguir por la vida, se va aclarando. En la medida que el amanecer va creciendo, va aclarando. Un día usted va a estar en la luz completa de la eternidad, mi querido amigo, y verá por qué Dios escogió ese camino para usted. Usted va a encontrar la respuesta de por qué Dios le permitió vivir unos caminos de oscuridad, unos caminos de angustia, unos caminos difíciles, pero usted va a descubrir el por qué. Y ese por qué siempre, siempre, siempre ese por qué va a ser de gran bendición para su vida.
siempre, porque Dios no hace absolutamente nada que no tenga un plan y un propósito de darnos a nosotros una gran bendición. Aquel misterio, aquella crisis, aquel caos de pronto del que ahora no ve usted ningún sentido. Un día, a la luz completa de la eternidad, usted lo va a entender. Usted va a ver el cuadro completo. Usted va a ver los propósitos de Dios detrás del camino que Él escogió especialmente para usted. ¿Qué hacer mientras tanto, señor Harold? Mira lo que nos dice el libro de los Proverbios en el capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Poderosa, poderosa promesa esa. Pero nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Qué es eso? En tu propio concepto, en tu propio conocimiento. Reconócelo a Él en todos tus caminos y vas a ver cómo Él endereza todos tus caminos, todas tus veredas. ¿Qué quiere decir eso? No te apoyes en tu propia prudencia. Quiero volver a tocarlo. Muchas veces posiblemente es mejor ni siquiera tratar de entenderlo porque no lo vamos a poder entender. Por eso necesitamos de la fe. Punto número 2 que hablamos en estas charlas anteriores. Posiblemente no vas a entender todas las cosas que pasan en tu vida hasta que llegues al final. Nunca juzgue usted el camino por el que Dios lo está guiando hasta ese final. No critique un plan inconcluso porque todavía está inconcluso. Dice la palabra de Dios que lo que Él comienza, Él termina. Él no deja cosas en obra negra. En la medida que nosotros nos dispongamos a que Él nos lleve de su mano. Aprendamos a tener paciencia. Un día usted va a entender por qué pasaron todas las cosas, pero no te preocupes si no lo entiendes aún. Vas a ver que Dios sabía lo que Él estaba haciendo y que Él había escogido lo mejor de lo mejor para ti. Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Dios sabe qué es lo mejor para usted. Usted no puede ver lo que Él ve. Dios puede ver el futuro. Dios ve el resultado final. Tú ni yo lo podemos ver. Aquí matamos muchas vacas sagradas de pronto de las personas que van donde los adivinos a que le lean la carta, etcétera, 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 el iris del ojo, la taza del café, todo lo que quiera para el futuro. Yo te quiero decir que el único que conoce y que no se equivoca es Dios, porque Él es el único que ve el futuro. Él es el único que puede ver lo que nosotros no podemos ver jamás de los jamases. Todos esos problemas, todas esas congojas, todas esas dificultades, todas esas demoras, todos esos aguijones en la carne, todos esos padecimientos físicos, todas las cosas por las que usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Un día se te van a aclarar, mi querido amigo, a la luz del amor de Dios. Pero mientras no te apoyes en tu propia prudencia, tienes que aprender a confiar en Dios. Y vuelvo y te repito lo que te dije hace unos minutos atrás. No basta creer en Dios, hay que confiar en Dios. Por supuesto que hay que creer para poder confiar. Pero no te quedes solamente con el concepto y con la medalla. Es que yo creo en Dios. Te quiero decir, el mismo enemigo, el mismo diablo también cree en Dios. Pero Dios lo que está clamando hacia nosotros es de que nosotros aprendamos a confiar en Él. Proverbio 37 nos dice, por Dios son ordenados los pasos del hombre. Aún antes de que tú nacieras, Dios sabía los pasos que tú ibas a tener que pasar. Ya conocía los caminos por los cuales tú ibas a andar. En Efesios 2:10 dice la palabra que somos creados o somos hechura en Cristo Jesús, creado para cosas buenas que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él conoce perfectamente el camino por donde tú y yo hemos caminado y por donde tú y yo vamos a caminar en el resto de estos días que nos quedan. Dios te creó con un plan a la medida. A mí, a ti, cualquiera de las personas que está aquí nos creó con un plan a la medida. Dios tiene un plan que desde que lo
lo diseñó para que lo transitáramos nosotros, y Él nos invita a que nos tomemos de su mano y Él nos va a llevar transitando el camino que Él ya preparó para nosotros. Él no te va a obligar a caminarlo con Él. Si algo respeta a Dios es el libre albedrío. Usted tiene que tomar una decisión, eso es una opción. Usted puede seguir el camino de Dios o puede seguir su propio camino. Un día vamos a estar frente a Dios y Él dirá, ¿tomaste el camino que te señalé, Harold? Lino, ¿tomaste el camino que yo te señalé? Maya, ¿tomaste el camino que yo te señalé? Podía nombrar aquí las personas que están conectadas, pero por respeto y por tiempo no lo voy a hacer. Pero la pregunta que nos la van a hacer, te aseguro, es, ¿tomaste el camino que yo te señalé? Si usted dice, no, seguí el mío, Él nos va a decir, lo hiciste a tu manera. Tu camino no te lleva al éxito. Tu camino no te lleva a vivir la vida eterna con nosotros. No te va a llevar al cielo. El camino de Dios sí te va a llevar allá. La Biblia dice que el camino que ha tomado lleva a la destrucción, que parece ser correcto, pero al final es camino de muerte. Dios tiene un plan a la medida de un camino para tu vida. Que no se te olvide esto. Es un gran error de nuestra parte tratar de copiar la vida de otro, porque el camino de Lino, el camino de Joe es diferente, el uno al otro es diferente al mío. Y muchas veces nosotros estamos en una cultura que nos dicen, sígame a mí, yo que soy el líder. Mi querido amigo, estás desconociendo de que Dios tiene un camino preparado, personalizado y perfecto para cada uno de nosotros. No puede usted vivir de acuerdo a su plan de otra persona. Usted no puede caminar por el camino ajeno. Usted no puede ser lo que Dios quiere que él sea. Usted debe ser lo que Dios quiso que fuera y nada más. Dios quiere que sea usted mismo. Decía en días pasados en una charla que decía que Dios no quiere que nosotros seamos fotocopias de nadie. Seamos originales, tal como Él nos creó. Dios quiere que sea usted mismo, mi querido amigo. Dios quiere ser su guía. Él quiere ser su guía. Él quiere ser tu guía. Él te va a llevar de la mano toda la vida como un guía, como el pastor de pastores que te va a llevar. Si no sigues el plan, el camino para el cual Dios lo creó, que es la senda de la justicia que habla en el Salmo 23, entonces experimentará la mayor tragedia de la vida, que es una vida desperdiciada. No hay peor tragedia que una vida desperdiciada. No hay peor tragedia que una vida que no cumpla el plan, el propósito de Dios para el cual Él nos creó. No es un problema pequeño, mi querido amigo. Estamos hablando de desperdiciar la vida. Si su vida va a valer o no va a valer. Si va a ser lo que Dios lo creó para hacer en este universo o va a tratar de ser algo que usted cree que debe hacer. La tragedia más grande en la vida es existir sin conocer o cumplir la razón para la cual fuimos creados. Qué gran desperdicio cuando nosotros nos perdemos de conocer el propósito para el cual Él nos creó. Dice la palabra de Dios que somos creados por Él y para Él. El por Él es la fuente y el para Él es el propósito. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo. No es nosotros con Dios. Es Él nos creó con un plan, con un propósito. Qué interesante que nosotros nos vamos acercando todos los días a conocer cuál es el propósito. Y yo les prometo que muy pronto vamos a estar en una charla hablando sobre ese tema para que nosotros podamos tener más o menos una claridad y una luz de cómo aprender a descubrir el propósito para el cual Dios nos creó. Te puedo adelantar una simple información. Todos hemos tenido y hemos recibido dones y talentos que son dados por Dios a cada uno de nosotros. Yo conozco con algún detenimiento algunas de las personas que están conectados aquí y conozco muchos de sus dones. Muchos. Algunos más, otros menos.
Y el día que usted descubra el propósito para el cual Dios lo creó a usted, usted va a poder darse cuenta que los dones y los talentos son las herramientas perfectas para poder cumplir el propósito. Qué interesante eso. Una herramienta perfecta cuando alguien que le gusta la mecánica o alguien que le gusta la carpintería sabe perfectamente cuál es la herramienta perfecta para poder hacer una labor X o Y que está haciendo. Y le dice a su ayudante o él mismo se levanta y busca la caja de herramientas y trae la herramienta precisa para poder hacer lo que él tiene planes de hacer. Los dones y los talentos, vuelvo y te repito, son la herramienta perfecta para que usted pueda cumplir el propósito para el cual Dios lo creó. Yo te quiero decir algo. Si tú estás en esta noche, en esta charla, es porque hay un plan de Dios para tu vida y por eso estás hoy aquí. No estás por casualidad. Es la providencia de Dios. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque nuestro Dios te quiere decir esto. Permíteme abrir mi corazón a lo que yo siento, a lo que yo creo que Dios me dice que te transmita a ti. El Señor te dice, me interesas. Yo te hice. Yo te amo. Sé todo respecto a ti. Yo conozco toda tu agenda, conozco toda tu historia. Escúchame, morí por ti, te dice el Señor. Tengo un plan para tu vida y tengo un camino ya trazado para ti. Yo sé dónde quiero que termines tu vida. Yo sé cómo hacerte llegar allí. Yo sé cómo hacerte llegar de una forma total y absolutamente segura sin que te pase nada. Yo caminaré contigo por la vida. Nunca estará solo. Permite que yo tome tu mano y acéptame como tu guía. Mucho, pero mucho de ese estrés innecesario, dañino, es irrelevante, es inútil. Ese estrés de la preocupación que no resuelve nada, antes nos enferma más, nos acostamos preocupados y nos levantamos más preocupados incluso. Nos enferma. Han probado cantidades de enfermedades psicosomáticas producto de la preocupación. Cuando tiene un guía quien le dice a usted, yo caminaré contigo, y tropieza, ¿eso está bien? Yo creo que no. El guía te está mostrando realmente el camino para que tú no tropieces. A lo mejor vas a tropezar y de pronto el guía necesita que tropieces de alguna forma, un tropezón pequeño que es necesario para poder nosotros ir creciendo también en nuestro carácter y creciendo en algunas cosas que son necesarias que nos pasen. De pronto te vas a caer de narices, pero ten la seguridad que no te va a pasar nada. Porque el Señor te tiene de su mano. Él te va a levantar antes que te golpees. La última pregunta es, ¿qué camino va a seguir? ¿Qué camino voy a seguir yo en mi vida? ¿Su propio plan o el plan de Dios para tu vida? Quiero advertirle a usted, amigo, amiga, que está, y ser honesto con usted. Si usted dice, Dios, quiero regresar al camino que planeaste para mí y quiero vivir como tú quieres que yo viva, la senda de justicia no es siempre un camino cómodo. No va a ser muy cómodo. No es siempre un camino fácil. Te lo garantizo que no va a ser muy fácil, posiblemente. Tampoco es el más popular. Nos vamos a encontrar con unas bifurcaciones que dice camino fácil y camino difícil, y vamos a tener una tentación tremenda de irnos por el camino fácil, pero ese camino fácil nos vuelve la vida difícil al final. Y aquí nos dice el camino difícil, y más adelantico vamos a encontrar un letrero que dice bienvenido a la ciudad del perdón. Hay que parar allí y vamos a tener que perdonar, y perdonar no es fácil para muchas personas, no es muy popular. Dios va a querer que usted camine por un camino diferente al camino de la multitud, porque dice la misma palabra, muchos son los llamados, poquísimos son los escogidos. No es necesario el camino de la vida a usted
que lo único que usted busca es ser inmensamente rico, inmensamente millonario. Yo conozco muchas historias de éxito, pero muchas. Conozco muchas historias de personas inmensamente ricos, millonarios, inmensamente acongojados, inmensamente frustrados en gran manera. Les hablaba de un museo en California de Jean Paul Getty, un hombre multimillonario, y tiene una placa allí en la entrada de su museo que dice: tuve todo el dinero para comprar cuanta cosa se me antojé y nunca pude tener una familia feliz conmigo. ¿Para qué dinero así? ¿Para qué mansiones? ¿Para qué? Por eso yo creo mucho en la dieta integral, esa dieta que balancee el crecimiento espiritual y el crecimiento emocional. Yo creo profundamente en esa dieta y es mi obligación darle a usted esa dieta en estas charlas, en lo posible. Usted puede estarse preguntando, ¿por qué yo debo seguir el camino de Dios a pesar de que usted me dice que de pronto no va a ser un camino fácil, a pesar de que de pronto no es muy popular, a pesar de que me va a encontrar con algunas dificultades? Pues te quiero decir de que si en algo tiene interés Dios en formar tu carácter, mucho más interés en formar tu carácter que en resolverte los problemas de tus circunstancias. Aquí en la sala hay un hijo mío y yo les conté la historia en un par de charlas atrás. Muchas personas con toda seguridad que me han mirado con un poquito de fastidio pues, después de que escuchan ese testimonio, cuando yo traigo a mi hijo a mi casa, le digo: vas a vivir un año apenas y al año te vas a tener que ir para otra parte, porque yo estoy seguro que en un año ya tienes tú la forma de defenderte solo, de no ser dependiente, sino ser tú autónomo. Ya se acabó la dependencia, tú eres un hombre ya hecho de derecho y tienes que trabajar y tienes que producir y tienes que aprender a comprar las cosas que tú necesitas. Y la historia es larguita, pero le resumo. Papá, ¿me puedo llevar el computador? No. Papá, ¿me puedo llevar la cama? No. Papá, ¿me puedo llevar el comedor? No. Tenía un comedorcito pequeño auxiliar que yo le había puesto en el basement de mi casa donde él vivía. Basement habitado muy cómodo con todas las comodidades. Y obviamente integrado a nuestra casa. Hoy en día me siento inmensamente orgulloso de un hombre que entendió un poquito de dolor, con un poquito de lágrimas posiblemente, con goticas de sangre en su sudor posiblemente, con ampollas en su mano también posiblemente. Pero qué fácil era para mí resolverle a él las comodidades: llévate esto, llévate lo otro, llévate lo otro, llévate lo otro. Resuelto el problema. Todo el mundo aplaudía, comenzando por mis hijos. Pero hoy en día, yo sé que la mejor decisión que pudo tomar papá era esa. Y por eso yo entiendo que Dios como Padre nos pone a nosotros a pasar por circunstancias a veces no fáciles, por circunstancias difíciles, por circunstancias que nos van a costar y que no las vamos a entender incluso. Pero con el tiempo vamos a poder ver la bendición de ese trato que Dios nos dio para poder resolver nosotros mismos los problemas, pero de la mano de Él. Dios te dice en Proverbios 12:28: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Dios dice: si sigues mi camino, tendrás buena vida en la tierra y tendrás vida eterna en el cielo. Si sigues tu propio camino, el que parece correcto al hombre, va a terminar siendo un camino de muerte. Se trata de una decisión. Se trata de una elección. Amigo, amiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga y te doy muchas gracias. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta noche, en esta tarde, en esta charla. Y lo único que yo le pido a Dios es de que te hable en lo más profundo de tu corazón, en que la decisión más sabia que nosotros tenemos que tomar es seguir el camino de la mano de Dios. Dios no quiere meterte a una iglesia. Dios no quiere que tú andes con una Biblia aquí debajo del brazo como si fuera un desodorante. Dios quiere que tú aprendas los principios de Dios.
que no son religiosos, no son fanáticos, son sencillos, sencillos. Los seres humanos somos expertos en volver difícil lo sencillo. Sencillos. Y tú vas a ver cómo, con sencillez, tú le robas una sonrisa a Dios y Dios nos va a bendecir. Perdón. Dios nos va a bendecir tremendamente. Quiero compartirles, para finalizar, algo muy personal. Ayer, ay, Dios mío. Ayer en la mañana yo amanecí con un problema aquí en mi ojo izquierdo, en donde yo vi que estaba perdiendo o había perdido casi entre el 70 y el 80% de mi visión en este ojo izquierdo. Y yo le digo a mi esposa, mira, me pasa esto y esto y esto y estoy preocupado. Yo miraba unos cuadros que tenemos al pie del comedor cuando estaba tomando el desayuno. Miraba al fondo un reloj que tenemos en la cocina y yo no veía bien. No leía absolutamente nada del teléfono. Casualmente yo tenía en el día de ayer una cita ya programada con mi médico primario y yo dije, bueno, a las 11 de la mañana yo tengo una cita y le voy a comentar. Y así fue, voy al médico y le comento, el médico me hace un chequeo muy rápido y me mandó de urgencia que me hiciera un CT scan. Un CT scan es meterlo a uno en un scan que te escanean completamente toda la parte de la cabeza y por consiguiente todos los órganos que están allí en la cabeza, cerebro y todo. Pienso yo, buscando algún tumor, buscando alguna cosa que pueda estar allí creando alguna situación. A las 7 de la noche estaba yo anoche haciéndome el CT scan porque me dieron una cita para ese mismo día, pero solamente a las 7 me lo podían hacer. Y se hizo. El doctor, al final de cuentas, me dice, la situación, si yo lo llamo, si tiene un problema que valga la pena que usted venga a hablar conmigo acá. Si no lo llamo es porque definitivamente el CT scan no nos está mostrando algo de lo cual nos debemos de preocupar. Bendito sea Dios, hoy no recibí ninguna llamada. Entonces, asumo de que la situación quedó, los resultados son buenos. Pero sí me dijo el doctor algo que lo quiero compartir. Me dice, Harold, posiblemente si no hay nada, usted tiene un cansancio muy fuerte. Usted tiene, y casi que le doy una orden, usted tiene que irse a descansar. Yo soy una persona que le dedico muchísimas horas, pero muchísimas horas a la lectura, muchísimas horas a escribir, porque me encanta escribir, muchísimas horas al computador, muchísimas horas a las grabaciones que yo hago, muchísimas horas a un sinnúmero de actividades que me exigen una concentración fuerte, un desgaste de los ojos también fuerte, etcétera, etcétera. Usted necesita descansar. Y he tomado la decisión de que mañana, sábado, me voy a descansar y voy a tomarme 8 o 10 días de un sabático y les quiero informar en donde no vamos a hacer las 2 reuniones de martes y viernes de la semana entrante, ni ustedes me van a escuchar en las tacitas de café todos los días que las hago en las madrugadas, que es una cosa que ya desarrollé, un estilo de vida, un hábito que yo hago grabaciones en las madrugadas. Y mucha gente me dice, don Harold, ¿es que usted no duerme? Y allí yo creo que estoy pagando, me está saliendo la factura de cobro de un desgaste fuerte que yo hago. Y esto es una maquinaria que hay que cuidarla. Hay que aceitarla, hay que cambiarle aceite, hay que hacerle tune-up. Los que viven acá en los Estados Unidos me entienden. Hacerle mantenimiento. Yo no soy tampoco un niño ya, un hombre ya adulto, avanzado de edad. Me siento con un alma y con un espíritu joven. Me siento con una mente completamente ordenada para poder producir cosas. Pero hay un desgaste físico. Entonces yo quiero, uno, que me entiendan por qué no vamos a tener la semana entrante las reuniones acostumbradas. 2, para que aquellos que tengan a bien, cuando tengan una oración,
cuando tengan esos momentos de intimidad con el Señor, acuérdense de este siervo, de este amigo, de este ser que los quiere mucho y que siempre, siempre, siempre está dispuesto a orar por ustedes, porque cuantas veces me llaman y me dicen, señor Jaro, necesito por favor que ore por mí o por mi familia, porque mi esposa y yo somos unos guerreros de oración y nos tomamos de la mano y guerreamos y guerreamos y guerreamos hasta que las buenas noticias nos llegan de que Dios se glorificó en lo que le estamos clamando. De manera que les quería compartir esa parte para que me entiendan que en la semana entrante ni me van a ver ni me van a oír, y entiendan también de que a partir de esta misma noche los que sientan subir los ojos al cielo y decirle, Señor, guarda, protege con tu sangre a este amigo Harold, protégelo. Pon vallados de ángeles adelante, atrás. Sana lo que tengas que sanar de su organismo. Que yo sé que la gloria de Dios la vamos a ver. Porque Dios tiene muchas cosas pendientes, yo sé, conmigo. Y todavía no es el tiempo. No es el tiempo para que yo me vaya a ir de esta tierra. Porque Dios tiene unos planes muy grandes, muy grandes. Y a mí lo que me sorprende es como todos los días vienen y vienen y vienen más y más y más personas que requieren de la ayuda nuestra, que requieren del trabajo que Dios nos ha comisionado. Cuando nosotros estamos pegados a la fuente, que es Él, y nosotros somos simplemente unos cables conductores, ¿no? Unos canales de bendición para poder llegarle a las personas que tienen necesidades grandes. Quería compartirles esto con mucha humildad y con mucha sinceridad. Yo sé que me van a entender y yo sé también de que vamos a sentir el poder de la oración unida, porque hay poder cuando un pueblo se une en oración por una causa determinada. Sigamos orando también por la situación de guerra que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos estamos. No hay tiempo para perder haciendo cosas que no son de bendición, haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Hagamos cosas que agradan a Dios. Orar es una de las cosas que agrada a Dios. No de religiosidad, no de fanatismo, no de gritos, porque Dios ni es sordo. Simplemente, Señor, ten misericordia con estos pueblos allá en Europa. Ten misericordia con ellos. Toca los corazones de esos gobernantes que están tomando decisiones y que son cientos de personas que están muriendo. Cientos de niños que están quedando huérfanos. Cientos de niños incluso que están muriendo. Y ten misericordia también con nosotros acá, Señor. Los quiero mucho. Que tengan una feliz noche, un feliz y bendecido fin de semana. Y en unos 10 días nos volvemos otra vez a escuchar por acá. Yo les dejaré saber oportunamente a través de los mensajes de texto cuando estamos reactivados. Pero en principio, yo les digo, el lunes de la otra semana de arriba van a estar escuchando las tacitas de café y el martes que inmediatamente que sigue también van a estar, vamos a estar por aquí en este medio de la sala de Zoom. Bendiciones, bendiciones y que tengan un feliz fin de semana. Nos escuchamos en otra oportunidad. Gracias.